Bienvenidos al canal de Outcome Project, donde se discuten tópicos relacionados a las ciencias de datos. Nuevamente, los estudios epidemiológicos es la herramienta por la cual vamos a obtener datos exactos. Y es epidemiológico porque estamos estudiando la frecuencia, distribución y determinante de enfermedades o problemas de salud en las poblaciones humanas. Y tener esa definición, y cuando utilizamos los métodos analíticos de la estadística, entonces que se convierte en bioestadística. Y estos dos grandes grupos de estudios epidemiológicos son los observacionales y los experimentales. Dentro de los observacionales tenemos los descriptivos y observacionales analíticos. Dentro de descriptivos tenemos tres grandes grupos: serie de casos, ecológicos y transversales. Vamos a definirlos ya mismo. Y dentro de los analíticos tenemos caso control y cohorte. Ahora, lo que le llamamos el gold standard, lo que todo el mundo quisiera hacer, son los estudios experimentales, que son aquellos estudios que el investigador, nosotros, podemos determinar cuál es la exposición. Pero ¿por qué no se hace? Porque muchas veces no es ético hacer un estudio experimental. Ya hemos dialogado cosas como que voy a prender un cigarrillo y lo voy a apagar en tu muñeca para ver si te duele, ¿verdad? Y fueron cosas que sucedieron. Hubo eventos bien extremos, especialmente en el Holocausto con los nazis. Hubo eventos bien extremos donde se hicieron sí, avances a la ciencia, a la medicina abismalmente, pero bajo unas teorías sumamente erradas, no éticas. Y por esa razón, cuando tenemos en consideración que pueda haber una adversidad en ese método de investigación, puede ser perjudicial para la salud del ser humano o de algún animal, entonces optamos por estos estudios observacionales descriptivos y analíticos. Y eso es sumamente importante entender, que todos estos estudios se diseñaron para proteger al ser humano. Y en un estudio observacional, el investigador mide, pero no interviene. Y el descriptivo se limita a una descripción de la frecuencia de una enfermedad de la población. ¿Cuánto? Y esta frecuencia, pues la podemos observar mediante diferentes grupos, ¿verdad? La podemos estratificar, que es lo que le llamamos la distribución. Y esa estratificación es por género, edad, geografía, etc. El analítico sí intenta estudiar relaciones entre el estado de salud o algún evento relacionado a la salud y otras variables que le llamamos variables predictoras o posibles factores de riesgo. En el estudio experimental o de intervención, como mencionamos, es un estudio en el que el investigador intencionalmente altera uno o más factores del experimento con el objetivo de estudiar el efecto y de controlar el factor. Estudio descriptivo. Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle. Descripción sencilla del estado de salud de una comunidad basado en datos obtenidos en encuestas especiales o en registros establecidos. Todos los países hacen lo que se llama el censo. Y el censo es una muy buena fuente de información para entender distribuciones y eventos poblacionales. De igual manera, los sistemas de estadísticas vitales, donde recopilan los nacimientos, muertes fetales, estatus civil, también son eventos, sistemas gubernamentales de recopilación de datos consistentes que varían en calidad, y hay que estudiar esa calidad antes también de utilizarlo. Pero algo sumamente importante es entender cómo ese método de recopilación de datos es bueno, está diseñado científicamente, y cómo va variando a través del tiempo. Por ejemplo, algo
que varía a través del tiempo. No sé si en todo el mundo se usa así, creo que no, pero por lo menos en Puerto Rico utilizamos lo que se conoce como el International Code of Disease, el sistema de códigos de enfermedades internacional. El International Code of Disease, que es un libro donde le deja saber al médico cómo va a categorizar una muerte o una enfermedad. Y a través de la ciencia vamos conociendo más sobre la biología del ser humano y vamos conociendo más sobre medicina, vamos avanzando en la ciencia de la medicina. Así que esos códigos de clasificación cambian a través del tiempo. Y por lo tanto, no necesariamente la cantidad de personas que mueren de una causa particular, teniendo el mismo riesgo la población, ¿verdad? Van a morir en años subsiguientes, después que cambie el ICD, al mismo número de muertes. Vamos a un ejemplo más específico y lo vamos a ver ahorita en una gráfica. Para la época del 1980 hacia el 2000 existía lo que se llamaba el International Code of Disease, revisión número 9. Y digamos que en Puerto Rico se logró contabilizar 40 muertes por la condición de asma. Cuando cambia al número 10, en Puerto Rico se contabilizó 30 muertes por la condición de asma. Y tenemos que tener cuidado cuando analizamos este tipo de datos. ¿Por qué? Porque de primera instancia podemos decir, wow, se redujo la mortalidad por asma en Puerto Rico. Es un logro de salud pública. Pero en este caso, realmente eso no fue lo que sucedió. Lo que sucedió es que el cambio en código le va a decir al médico, no, ya no me categorices estas muertes por asma. Estas muertes ahora van a ser categorizadas como enfermedad crónica del pulmón. Así que es lo que le llamamos que hay un cambio artificial debido a un cambio metodológico y no que los factores de riesgo en la población cambiaron. Y este concepto es sumamente importante que lo tengan en consideración al momento de utilizar las estadísticas o de interpretar esos datos cuando están haciendo el análisis de datos. Porque uno es el cambio en riesgo de la población, que te puede cambiar los números, y otro es el cambio en la metodología por la cual se recopila la información. ¿Hay alguna pregunta? ¿Estamos claros con ese concepto? Sí, hay cambios reales, que significa que hay un cambio en el riesgo de la población, y hay cambios artificiales. Lo que significa es que no es el riesgo de la población que cambió, sino es el método por lo cual se recopilaron o se categorizan esas enfermedades. De hecho, toda esta pandemia evidenció lo tecnológicamente atrás que la gran mayoría de los países está para realmente informar adecuadamente ciertos eventos de salud pública. O sea, realmente nos pasó a todos. En ese caso, como ejercicio global, y es lo que ustedes tienen que también hacer, es ver de qué manera se estaba realmente clasificando esas muertes por COVID. Eso es algo bien importante. Y si la metodología de clasificación fue consistente a través de todo el país. Así que eso es un ejercicio bien importante en el momento de analizar los datos. Y decir, estábamos en primer lugar, pero ¿por qué estábamos en primer lugar? Porque todo lo que parecía neumonía lo clasificamos como COVID. Eso pudo haber sucedido, ¿verdad? Todo lo que era un síndrome respiratorio, en el background estábamos tan hiperalerta a lo que es el COVID que a lo mejor no pasamos por los procesos, el médico no pasó por los procesos de rigurosidad para establecer cuál era la causa de muerte. Es posible. Y a lo mejor no es culpa de ellos, a lo mejor es que el sistema los tenía sumamente saturados, ¿verdad? Y no pudieron hacer el trabajo
efectivamente en esos momentos. Pueden ser muchas razones. Por ejemplo, otras razones que yo conozco es que el certificado de muerte está bien, pero la entrada de datos está mal. Esos otros eventos que yo también he visto. Así que a medida que avanza la tecnología o a medida que avanzamos en el tiempo, hay que desarrollar tecnología para que pareen esa información. Algo, por ejemplo, bien reciente, cercano a nuestra familia. El papá de mi esposa y a la mamá, a los dos, le cambiaron el nombre totalmente en el certificado de nacimiento. Ellos van al registro demográfico a decirle, mira, mi certificado de nacimiento, el certificado de nacimiento de mis padres tiene estos errores. No era solamente un error, eran varios errores. Supuestamente corrigieron y cuando llegó nuevamente el certificado por correo a la casa, tenía otros errores. O sea, todo este tipo de eventos hay que detectarlos para entonces mejorar la tecnología y que no vuelvan a suceder. Ahora, cuando uno es un investigador y está recopilando datos propios, pues uno tiene más control de esos eventos. Cuando son datos secundarios, que estuvimos hablando desde el principio del curso de eso, que son sí importantes, son válidos, pero tienes que tener en consideración todos esos aspectos, porque puedes estar interpretando algo que es lo que ves en la gráfica, pero la razón por esa disminución o aumento en las tendencias no es el que entiende, no es por el riesgo de la población, son por muchos otros factores. Y eso hay que reportarlo también. Eso es parte de un hallazgo y es parte de un hallazgo importante. Entonces aquí dice que suelen ser el primer paso en una investigación epidemiológica. ¿Por qué? Porque investigación requiere recursos económicos y humanos. Y nosotros debemos, ¿verdad? Por la sanidad fiscal de las naciones, no podemos estar dando dinero porque a lo mejor cualquiera puede decir, yo voy a hacer una investigación y no tiene una validez científica. Así que el investigador va creando evidencia sobre su hipótesis, evidencia con revisión de literatura, evidencias con estudios descriptivos observacionales, donde aparenta haber, donde tú puedes ir probando que realmente hay un problema de salud pública o de cualquier otra índole, económicos, etcétera, importante a seguir estudiando. Y por eso entonces tienes estos estudios descriptivos como el primer paso. Y por lo general no intenta analizar la asociación entre una exposición y la enfermedad. No obstante, estudios transversales, que es uno de los tipos de estudios descriptivos, se utiliza para establecer y observar asociaciones siempre y cuando lo hagas conociendo las debilidades del estudio. Yo estoy haciendo esta relación, pero siempre un estudio hay una parte de debilidades y fortalezas. Esto es un estudio observacional. Estamos conscientes de que la exposición y la enfermedad se midieron en el mismo momento. Este tipo de detalles metodológicos es bien importante tenerlo presente. Pero en sus orígenes realmente no intenta analizar una asociación. Pero hay algo que se llama Prevalence Odds Ratio, que es muy útil para generar hipótesis, ¿verdad? Uno hace esto, uno ejecuta esta posible asociación para continuar generando hipótesis de investigación. Esa es la utilidad. Así que estamos aquí. Serie de casos ecológicos y transversales. Vuelvo y pongo la diapositiva para que la mente, ¿verdad?, esté en orden. Ahora vamos a la serie de casos. Reporte y serie de casos. Describen la experiencia de un paciente o grupo de pacientes con un diagnóstico similar. Este reporte de casos siempre es importante cuando hay algo novel.
que es como que, wow, espérate, pero realmente esto está pasando en esta población. Tengo 5 o 6 personas con estas características similares que previamente yo como médico nunca había visto, ¿verdad? Y ahí comienza ese reporte o esa serie de casos. Estos tipos de estudios en donde el clínico reconoce una manifestación poco usual de una enfermedad o historial poco usual de un paciente y llevan a la formulación de nuevas hipótesis. Representa una interacción importante entre la medicina y la epidemiología. Y esa interacción entre medicina y epidemiología siempre está, porque nuevos métodos epidemiológicos generan avances en la medicina y esos avances en la medicina ayudan a generar nuevas observaciones y de esas nuevas observaciones el epidemiólogo genera nuevos estudios y nuevas hipótesis y así los dos se van ayudando a avanzar en el conocimiento científico. Y vamos a ver un ejemplo de un estudio de caso. Y dice, esto fue lo que le llaman el Mortality and Morbidity Weekly Report, el informe semanal de muertes y enfermedades de los Centros para Prevención y Control de Enfermedades. En junio 5, se publicó en junio 5 de 1981. Lo voy a leer en inglés algunas de las párrafos y vamos a ver. Dice, in the period October 1980, May 1981, 5 young men, all active homosexual, were treated for biopsy confirmed pneumocystis carinii, pneumonia, at 3 different hospitals in Los Angeles, California. 2 of the patients died. All patients had laboratory confirmed previous or current cytomegalovirus infection and candida mucosas infection. Case report of this patient follows. Y vamos a ver el primer paciente, ¿verdad? Aquí dice que en general 5 pacientes de esta categoría tuvieron unas biopsias positivas a ese virus. Y dice el paciente primero, a previously healthy 33-year-old man developed Picarinini pneumonia and oral mucosal candidiasis in March 1981. After 2 months history of fever, 2 months history, 2 meses de enfermedad, associated with elevated liver enzyme, leucopenia, and CMV viruria. ¿Ok? Así que te está dando unas manifestaciones de esa persona clínicas, ¿verdad? Medidas por laboratorio y observaciones también biológicas como la fiebre. Y así mismo te va describiendo el segundo, tercero, el cuarto y quinto paciente. Y luego de esas descripciones, ellos dicen que estas 5 descripciones son bien similares. The diagnosis of pneumocystis pneumonia was confirmed for all 5 patients by closed or open lung biopsy. The patient did not know each other and had no known common contacts or knowledge of sexual partners who had similar illnesses. Así que estos 5 personas no se conocían. Y luego entonces viene el editorial y dice, pneumocystis pneumonia in the United States is almost exclusively limited to severely immunosuppressed patients. Y esto es sumamente importante, porque ellos dicen, oh, wow, espérate, esta enfermedad, sí, la hemos visto previamente, pero en pacientes que están severamente inmunocomprometidos. Y este fue el inicio de una pandemia. ¿De qué pandemia fue el inicio de esto? De VIH. VIH-Sida. ¿Ok? Esto es historia. Este es el inicio de la pandemia de VIH-Sida con este MMWR. Así que ahí es que ven la interacción y aquí pues ya ustedes saben, ha sido una lucha de décadas contra este virus que
comenzó a hacer estragos en, 1900 en los 1980.